Segunda parte del tabernáculo. Podían entrar aún los gentiles. Segunda parte del tabernáculo, lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? La mesa, los panes, el candelabro, ¿qué más? El altar de oro, que era donde, o el incensario, que era el altar de oro, que era donde se quemaba el incienso. Y ese en particular, se los enseñé, no me acuerdo, no me quito, ¿verdad? Siempre me quito, después que me veo que me doy cuenta que me voy. Pero si ustedes se acuerdan, cierra ahí esa puerta, pues. Este es el lugar santo. Y aquel es el lugar santísimo. Y el incensario estaba exactamente frente al velo que cubría el lugar santísimo. Aprendíamos, no me acuerdo en qué clase se los enseñé, y aprendíamos que el tabernáculo o el templo que describe después el autor de Hebreo hace un cambio. Y dice que el incensario estaba ¿dónde? Adentro, frente al arca del pacto, porque en el lugar santísimo, que era lo único que estaba, el arca del pacto. Y después viene Hebreos hablando de cómo estaba dispuesto el templo, dice que el incensario estaba allá, porque el autor de Hebreos estaba mirando ya otra cosa. Esto es muy importante, porque siempre que estudiamos, nosotros no nos ubicamos en el tiempo del Señor. Y el templo del que está hablando Hebreos no es el mismo templo del que se está hablando en el pacto mosaico. No es el mismo templo, esto ya lo enseñé. Ahora bien, este candelabro en el tiempo de Moisés estaba en el lugar santo, pero en Hebreos, que está hablando de lo que ha de venir, está frente al arca del pacto. Ya sé cuándo enseñé de esto, cuando hablé de Zacarías. ¿Dónde estaba Zacarías? En el templo de Herodes, haciendo el sacrificio, en un lugar que estaba vacío. ¿Dónde estaba prendiendo, permítame usar esa palabra que no es, que es el incienso? ¿Dónde estaba prendiendo aquello? En aquel lugar, tanto que cuando Jesús muere, se rompe el velo y se muestra la hipocresía. Y se muestra que eran puros rituales religiosos vacíos de contenido, igual que en el tiempo presente. Muchísima gente está haciendo rituales, pero el lugar está vacío, no hay presencia de Dios. Ahora bien, vamos a ver ahorita vamos a enfocarnos en cómo estaba hecho el candelabro. Nosotros estudiamos en ese momento dónde estaba, cómo estaba hecho. Dice aquí que era de oro puro y labrado a martillo. Dos cosas interesantes. Lo primero es, ¿qué espera Dios de su iglesia? Que sea una iglesia pura. ¿De qué me habla el oro? Me habla de pureza. Me habla de durabilidad. Me habla de algo que no puede ser corrompido fácilmente. Veamos aquí. El oro en la Biblia me habla a mí de la majestad y la divinidad de Dios. Es interesante cuando usted estudia el mobiliario del templo, que el mobiliario estaba hecho en su mayoría de madera de acacia, pero recubierto de oro. En su mayoría. ¿Por qué? Porque eso nos habla acerca de la dualidad de la naturaleza de Jesucristo y de nosotros los creyentes. 100% humano, 100% divino. Y aquí dice que este en particular era hecho de oro completo, de las pocas cosas que era oro puro. Este no estaba hecho de madera, porque hasta el arca del pacto estaba hecha de madera. Pero el incensario o el candelabro o el candelero estaba hecho, dice aquí, de oro puro. Era 100%, está hablando de 100% divino. Esto es muy importante porque cuando veamos entonces la Nueva Jerusalén, dice ahí en Apocalipsis que desciende del cielo de Dios porque tiene su origen en el cielo. La iglesia de Cristo no sale de la buena idea, de la maravillosa idea de una persona.
vez que un líder piensa que lo que tiene delante es producto de su arduo trabajo, esa es una congregación que descendió, que ascendió, o sea, que vino de la tierra. La iglesia es idea de Dios, nace en el corazón de Dios, tiene su origen en el cielo. Eso es lo que ve Juan allí en la visión de Apocalipsis 21. Es de oro puro, me está hablando de la majestad y la divinidad. Pero algo interesante es que el oro tiene que ser refinado, por lo que debe ser pasado por un horno de altísima temperatura. Vayamos a Malaquías 3. Recuerden que él está viendo algo que ya ha sido. La iglesia ya estaba en movimiento, la iglesia como tal. Si nos quedamos solamente a nivel de lo que es la iglesia desde la perspectiva de Nuevo Testamento, decimos entonces que la iglesia tuvo su nacimiento en la crucifixión. Pero si entendemos la iglesia desde la perspectiva del plan eterno de Dios, entonces fue desde el principio. ¿Ok? Malaquías 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? ¿Dónde estaba Juan en el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis? En la venida del Señor, pero dice en la venida del Señor. Y aquí está diciendo, ¿quién puede soportar la venida del Señor? ¿Quién se va a quedar de pie? Como decía el pastor el domingo, 2000 demonios no le impidieron al gadareno adorar, pero a ti, ¿qué te impide adorar? Tu orgullo y tu soberbia. Tu orgullo y tu soberbia son más poderosos que 2000 demonios. No me doblo porque no me doblo. Por eso es que viene Dios por detrás y te da así y te dobla. Y entonces viene, te cae en el suelo, te saca todos los dientes y después dice que Dios es malo. Sí, pues. Suena feo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar. Tú lo decides o eres obligado. Pero de que toda rodilla se dobla, se dobla. Aquí dice, ¿quién va a soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Cómo se manifiesta? Como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Sigue diciendo más adelante, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Está hablando de que primero se sienta con los hijos de Leví, primero se sienta con el liderazgo. ¿De qué está hablando aquí? La palabra jabón purificador, que es el adjetivo que está utilizando allí, es la palabra fuego purificador, perdón, es un adjetivo. Es la palabra saraf, que significa fundir como metal, acrisolar. ¿Cuántos saben qué significa la palabra acrisolar? Estuve trabajando en una joyería, en una fábrica de joyas, y me enseñó el patrón o el jefe a acrisolar el oro. Se pone en un cubículo de carbón, se echa el oro a alta temperatura, y cuando se empieza a mover el oro con un stick, se le echa unas pocas de carbonato, le echaba él y otras cosas más. Cuando el oro empieza a clarearse, a ponerse como espejo. Como espejo. Exacto. Acrisolar viene de cristalizar. Exacto. Llega un momento que a las altas temperaturas, estos metales preciosos se ponen como cristal. Es cuando está ya puro. Exactamente. Y es cuando el fundidor sabe que el metal ya está purificado. Entonces, acrisolar es el verbo, que es el proceso de llevar ese material a purificación, completamente puro. Entonces, es acrisolar. También significa probar. Implica o describe esta palabra en el original la calidad del vino, el proceso en el cual se coloca el fruto de la vid para llevarlo a ser un vino de buena calidad. Vamos a ver las veces que aparece esta palabra y que me llamó mucho la atención. La primera vez que esta palabra que se está utilizando en Malaquías aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el contexto de Gedeón. Eso está en Jueces 7:4. La primera vez que aparece esta palabra allí. Recuerden que hay varias palabras, pero esta en específico que está usando aquí Malaquías para decir que viene el Señor a purificarnos como a oro y como a plata,
La utiliza por primera vez la Biblia en Jueces, cuando dice que aquellos 10,000 hombres fueron probados para que quedaran 300. Entonces, el primer contexto, y me llama mucho la atención, que tiene que ver con un contexto de guerra. ¿Cuál era la situación de Gedeón? Gedeón tenía que enfrentar a los madianitas. ¿Qué era lo que hacían los madianitas? Robaban la cosecha. Pero eran tan malos, que la cosecha que no se podían llevar, la arruinaban, la pisoteaban, la destruían para que Israel se muriera de hambre. Eran tan malos los madianitas que todo lo que podían cargar se lo llevaban, pero lo que no se podía llevar lo destruían. Y Gedeón está en una situación de desesperanza, porque empezando por su papá, por su familia, mantenían el altar de acera. Eran los que le daban los sacrificios al Baal del pueblo. Era del hato de allí, de la familia de Gedeón, de donde salía el sacrificio. Por eso es que Gedeón estaba en una condición tan apocado. Pero si Jehová es Dios, ¿por qué nosotros estamos en la condición que estamos? No, tú eres un hombre poderoso, valiente. ¿Y yo? ¿Qué tal? Si mírame dónde estoy. Estoy limpiando aquí el trigo como que estuviera sacando las uvas. Porque no tengo pantalones para ponerme allá donde me puedan ver. Porque yo tengo que esconder cosas que cuando vengan yo salga corriendo y esconda. Y muchos de nosotros decimos, yo soy como Gedeón. Amén. Gloria a Dios, qué bueno que somos como Gedeón. ¿Sabes tú que la valentía no es ausencia de temor? La valentía es la capacidad de que teniendo el temor paso por encima de eso. Lo voy a enfrentar, aunque me muera en el intento. Aunque yo me muera en el intento, yo voy a enfrentar el asunto. Amén. Cuando una mujer va a parir, ¿será que tiene miedo? No, claro que sí. A uno le tiembla, pero hasta el pelo, las uñas, todo. Lo que no puede temblar en el cuerpo también tiembla. ¿Y qué pasa? Nos llenamos de valentía y decimos, yo traigo a este muchacho a la vida porque lo traigo, aunque me quede muerta en el intento. Entonces, valentía no es ausencia de temor, sino es enfrentar el temor y vencerlo. Por eso es que Dios le dice a Gedeón, tú sí eres valiente, tú tienes en ti mismo la habilidad para vencer aquello que te está en este momento venciendo, que te está dejando ahí derrotado. Y esta es la primera vez que aparece esta palabra. Cuando el Señor viene a nuestra vida y empieza a purificarnos, lo primero que saca de nosotros son nuestros temores. Porque nosotros somos gente, hermanos, preparados para la guerra. Y tengo que volverme a referir, porque yo siempre tengo que hablar de lo que Dios me está hablando hace una hora. Y lo que yo estoy ahorita estudiando es Ezequías. Esto ya yo lo escribí el año pasado en septiembre, lo he predicado varias veces. Entonces, a mí siempre es difícil repetir. Pero Ezequías, un hombre enfrentando, les vuelvo a decir, una herencia de maldad terrible. Una nación completamente destruida por el pecado. Sitiados por Asiria, llenos de baales dentro del templo. Y es un hombre que saliendo de la cuna de donde estaba eso, tuvo la capacidad de que lo primero que hizo fue que destruyó las imágenes, y destruyó los lugares altos y destruyó las imágenes de acera. Ahora dígame usted qué hijo se le enfrenta a un papá, sobre todo en una sociedad patriarcal como es la sociedad de Israel, y le dice, lo que estás haciendo es pecado y lo destruyo. Tu herencia no sirve, la destruyo. Hay que tener pantalones para eso. Hay que tener pantalones para decir, cuando traemos una herencia de iniquidad, sin faltarle respeto a los padres, decir, lo siento mucho, pero esto se rompe porque se rompe. La razón por la cual muchas familias son tocadas por la iniquidad familiar es porque no tienen la capacidad de decir con respeto y con amor, pero decirlo, lo siento, tenemos este problema aquí porque esto viene de mi abuelita querida del alma, de la santísima madre que tengo, sí, pues sí, no, porque son santísimos, pues tóquelo. Ok, tú quieres que tus hijos, lo hemos discutido nosotros en la casa cuando tenemos que trabajar con iniquidad y con problemas que se nos presentan. Y yo siempre digo lo mismo, ¿qué? Vamos a dejar a la Santísima Madre, al Santísimo Padre, al elevado, y entonces nuestros hijos que se mueran en el pecado porque nosotros no podemos tocar eso. Se necesitan pantalones.
Y eso fue lo que hizo este hombre. Entonces, el primer término es guerra. Y la primera guerra la tenemos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Mi peor enemigo no es el diablo, mi peor enemigo soy yo. Segunda vez, sigamos viendo. ¿Ah? Dios nos refina para formar a Cristo en nosotros. Mira cómo Jeremías describe el proceso. Jeremías 6:29. Vayan tomando allí estas notas, porque estas son las cosas que yo estudio de último tiempo y las sigo poniendo. ¿Ah? El primer pasaje que di, para que Dios nos purifica para comprobar quiénes están aptos para la batalla, era Jueces 7:4. La segunda cosa, Dios nos refina para formar a Cristo en nosotros. Vayan a Jeremías 6:29. Nosotros conocemos, el Señor le dice, Jeremías, te vas a ir a la casa del alfarero, que yo te voy a mostrar una cosa. Y Jeremías empieza a ver un proceso. Aquí hay un verso interesante, dice, los fuelles soplan, lo tomé de la Nueva Versión Internacional, los fuelles soplan con furor y el plomo se derriba en el fuego. Está hablando del proceso de acrisolar. Pero los malvados, mira esto, no se purifican, de nada sirve que se les refine, perro. Ay, qué terrible, ¿verdad? Ay, o sea, qué cosa más terrible. Que el Señor dice que refinar el oro, refinar la plata, refinar pan comido, pero a los malvados no sirve de nada. Y mira lo que dice el verso 30, dice, por eso se les llama escoria de la plata, para el Señor son un desecho. ¡Wow! La gente malvada que se empeña en mantener, estoy en Jeremías 6, 29 y 30, sus malas actitudes, su mala manera de vivir, es lo que está diciendo aquí la Biblia, es escoria para el Señor, es un desecho. Porque dice, porque Dios hace y hace y hace para refinarte o para refinarnos, para que nadie se sienta con que me lo estás diciendo a mí, sí, se lo estoy diciendo a usted. Claro, pues a ustedes les estoy hablando, ¿verdad? Y nosotros seguimos en lo mismo. Y el Señor dice, mira lo que pasa. En esto funciona, pero en la gente que es malvada no funciona. Entonces los tengo que llamar escoria. Wow, que el Señor tenga que llamar a alguien escoria. Que a mí siempre que yo me encuentro estos pasajes, a mí como que me golpean demasiado. Me golpean fuerte. Y la primera que se pone ahí soy yo y digo, Señor, yo no quiero que tú me veas a mí como una escoria, que tú me veas a mí como un desecho, que tú me veas a mí como algo inservible. No quiero, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mí, procésame, Señor, pero yo quiero manifestar a Cristo en mi vida. La palabra escoria, allí en el contexto de Jeremías, significa aborrecido, desechado, despreciado, menospreciado, repudiado, tener en poco. ¿Será que Dios hace eso? Ahí dice que es Dios. O sea que no tiene nada que ver con el pastor ni con el liderazgo. Yo a ustedes les he dicho bastante, si a usted, el pastor de su iglesia, lo maldice, si usted no tiene puerta abierta, es más, hágale así. Pero si Dios es el que dice que usted es escoria, ¿dónde se mete? No, que me llamen todo lo que quieran. Jezabel, mala mujer, mandona, pobre hombre, que queda lo que quieran. Pero que el Señor no me llame a mí escoria. Que los demás me llamen, pero que Dios no. Por eso que, ¿de quién cree usted que se tiene que cuidar? ¿De quién me tengo que cuidar yo? ¿De lo que dice la gente? No, de lo que piensa Dios de mí y de lo que dice Dios de mí. Y ojalá que el Señor diga de todos los que estamos aquí lo mismo que dijo de Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Que lo diga de nosotros, este es mi hijo, esta es mi hija, y yo me complazco con mi hijo, yo me complazco con mi hija. La iglesia es forjada por Dios mismo. Recuerden que estamos hablando entonces de que viene Él como fuego purificador, pero como martillo, porque estamos hablando del candelero. Y el candelero era de oro puro, que tiene que ser refinado, y era hecho como, ahí dice, vuelvan a Éxodo, a martillo. Wow. Hace a mandarriazo, a golpe puro. Una vez enseñé sobre las trompetas de plata, ¿verdad?
Y les dije, cada vez que alguien viene y me dice, yo quiero su unción, le digo, ok, a preparar el lomo. Porque el profeta se hace a puro golpe. El profeta, Dios no nos da unción profética pasándonos la mano. Dios no nos hace como su boca. Le dijo a Jeremías, Jeremías, si tú tienes la capacidad para entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero es un proceso doloroso, porque tú sabes cuál es la tendencia humana, ver lo malo, aunque hayan cosas buenas. Nosotros tenemos esa tendencia a que una persona hace una cosa mala y 10 buenas, ¿y qué es lo que amplificamos? La mala. Una persona fue fiel los 363 días, pero 2 fue infiel y nosotros magnificamos los 2 días. Por eso es que yo siempre digo, hay un pueblo desagradecido, pero también hay liderazgo desagradecido. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, aquí dice que el candelabro, ¿y a quién está representando el candelabro? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Quiere decir que el golpe parejo que hemos llevado estos 5 años viene de parte de Dios y Dios nos ha estado formando. Nosotros, sí, como hay el pasaje del Nuevo Testamento que nos pega a todos tanto, que dice, después que hiciste todas las cosas y las hiciste para Dios y las hiciste bien, viene el Señor y te dice, inútil. ¿Sí o no? Porque no hiciste más allá de lo que se te pidió. Uy, ¿verdad? Lo que debías hacer, eso es lo que hiciste. Porque lo que te mandé a hacer, eso fue lo que hiciste. ¿Sabes que ese es un llamado a la excelencia? Eso está en el Nuevo Testamento. Siempre que yo leo eso, digo, ay, Señor, pero qué duro, porque si a puras penas llegamos a lo que tú nos mandas, a puras penas, ir más allá, Señor. Pero la mentalidad, desarrollar una mentalidad de excelencia es muy duro, ¿verdad? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Claro, nosotros no le vamos a decir a nuestros hijos inútiles, anda a limpiar el baño, limpia el baño, inútil. No, ¿verdad? No, nosotros no hacemos eso. Pero qué maravilloso es cuando, ¿cómo tú sabes que alguien está madurando? Cuando tú le dices, limpia el baño, y cuando tú regresas dices, ¿sabes, mamá? Limpia el baño, pero además de eso, todas las toallas sucias las lavé, las doblé y las puse en su lugar. ¡Wow! ¿Verdad? Fue la milla extra. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, la iglesia es forjada por Dios mismo. Entonces, hacer algo a martillo habla de trabajo personal, creativo y artesanal, porque el martillo, especialmente en el Antiguo Testamento, estaba hablando que había una persona, un orfebre, si tenía que ver con estas cosas preciosas, que empezaba a martillar, un escultor, también le tenemos ese nombre. Quiero que vean esto. Váyase conmigo a Isaías 40, 19. Porque en la Biblia el proceso de fundir y el resultado, que es refinar, a menudo en la Biblia, en el contexto bíblico, van juntos. No se habla de fundir el metal y después refinarlo como algo aparte, sino que se usa la misma palabra purificar. En muchísimas de las traducciones, por ejemplo, el caso de Malaquías, cuando está diciendo, me voy a sentar como fuego purificador, está diciendo, los voy a purificar, y luego el proceso final que tiene que ver con el refinamiento, que es hacer la joya en sí misma. En Isaías 40, 19 dice de esta manera, el artífice, que es el escultor, ¿verdad?, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, porque es un solo proceso. Hay 3 aquí metidos. Ahora, para pasar por este proceso de martillo, entonces, vuelvo a decir, vamos a pasar por un fuerte proceso, bienvenida, un fuerte proceso de golpes. Fíjense esto, la palabra martillar, que se utiliza en el Antiguo Testamento, es la palabra miksha. Esta palabra miksha es la palabra mi-ksha. Esa palabra, que es la raíz primitiva, ksha, significa duro o severo. O sea, que no es darle un martillito. No como el martillito del médico cuando nos da aquí en la rodilla. No, está hablando de un golpe contundente. Pácata, pácata, pácata. Eso es lo que está diciendo.
Estoy hablando de la palabra en el original. Significa agravar. De ahí viene la palabra agraviado. Cuando alguien dice, me siento agraviado, ¿qué está diciendo? Martillado, dolido, ofendido. Ofendido. Me siento ofendido. O sea, hermanos, empiece a ver las ofensas desde la perspectiva de Dios y no se va a amargar. No se va a amargar si usted empieza a ver las ofensas desde la perspectiva de Dios. Y se lo voy a decir a nivel personal. Yo era una persona que tenía el víctima en alto. ¿Saben por qué yo tenía el víctima en alto? Casi todos los hijos de familias divorciadas tenemos el víctima en alto. Nos sentimos víctimas de todo el mundo. Tenemos resentimiento social con todo el mundo. Entonces, cuando la gente hace algo, como nos sentimos el centro del universo, la gente hizo algo, dijo algo, pues lo hizo en contra mía, lo pensó en contra mía, es que me vio a mí, es que no me vio. Todo lo agarramos en nuestra contra. Hasta el día que yo entendí que el agravio, aún el que sí era de verdad, venía de parte del Señor para formar el carácter, para formar en mí lo que Él había destinado que yo fuera. Cuando entendí mi destino en Él, cuando yo entendí mi llamado, y a partir de ese día, lo que me creaba la amargura se fue. Ya no hubo base legal de amargura. Y la razón por la cual ustedes ven una mujer de carácter fuerte pero sin amargura es porque entendí que era parte del proceso del Señor. Si empiezas a ver el martilleo, el agravio en tu vida de parte del Señor, no te vas a amargar y vas a poder sanar tus heridas del pasado. Usted quiere decir que aún lo terrible que me hicieron, me ultrajaron, me violaron, entraron en mi intimidad. Yo no estoy diciendo que Dios lo permitió, pero lo que sí estoy diciendo es que ese martilleo Dios lo puede usar para su gloria. Eso sí, si yo no tuviera la convicción, y le decía en estos días a alguien, si yo no tuviera la convicción de que Dios es un Dios restaurador, yo no fuera cristiana. Porque ¿qué diferencia habría entre el Dios que predicamos y el Dios de cualquier otra religión? Entonces pues seamos de cualquier otra religión, pero porque el Dios de la Biblia es un Dios que toma la escoria y la levanta y la transforma y la restaura y la utiliza para su gloria, es lo que a mí me da la pasión de predicar a ese Dios y de mostrarle a la gente, este sí es un buen Dios. ¿Entiende? Es lo que me llena de pasión, el Dios que tenemos. El que transforma mis mayores caídas en grandes victorias. El que transforma lo terrible que me hicieron en la mayor bendición de mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por eso es que yo decía hace unas clases, ¿qué hacemos cuando alguien nos viene a nosotros y dice, pues yo en mi vida pasada por todo lo que hice hoy tengo SIDA? La mayoría de la iglesia corre. ¿O no puedes ver a esa persona de la misma manera que Dios le ve? ¿Puede Dios utilizar a alguien que está tatuado? Sí. ¿Puede Dios utilizar a alguien que cuando se metía la dosis de droga quedaba en el suelo y perdía el sentido? Sí. Si tu Dios, el Dios en que tú crees, no tiene la capacidad para restaurar ese tipo de personas y usarla, no crees en el Dios de la Biblia. Crees en cualquier Dios, pero no en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia transformó a un asesino en el gran apóstol de la iglesia gentil. Era un asesino y asesinaba en nombre de Dios y lo transformó en un gran apóstol. Ese es nuestro Dios, hermano. ¡Wow! ¿No le da a usted pasión amar a ese Dios? Saber que es un Dios bueno. Martillar, sigo con esto, tiene que ver entonces también con fatigar, como el caso de parir. Es exactamente en el original la misma fatiga que se crea en la mujer en el proceso de parto. Violento. ¿Cómo nos forma el Señor? Y necesariamente yo tengo que irme al Nuevo Testamento, cuando el Señor, hablando de una generación profética, con la unción Juan dijo, esta generación como que viene después de Juan es tan violenta que se agarra del reino. ¿Por qué?
ellos son violentos, lo que viene es violento, pero con violencia arrebatan el reino. Cuando tú has sido formado en un proceso que no ha sido nada agradable, no tienes temor de decir lo que tengas que decir. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Cuando tú no estás comprometido, cuando tu mensaje no está comprometido con nadie, porque tú no tienes que agradar a nadie. Y tú puedes decir lo que Dios está diciendo que digas, porque tú no necesitas que nadie apruebe eso excepto el Señor. Y muchas veces el mensaje del Señor que viene en forma violenta, han estado pasando por el canal una serie que empezamos y no la hemos podido seguir grabando porque el pastor ha estado muy ocupado. Y tiene que ver con esa manifestación de Cristo de los últimos tiempos, basado en Apocalipsis también. Ese Señor que va, ese verbo de Dios que va en su caballo blanco. Y cómo de su boca sale una espada aguda y con él viene y hiere a las naciones. Esa manifestación de Cristo para estos tiempos es tan importante porque mientras tú te sigas teniendo, recuerda que Apocalipsis es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero si tú tienes una revelación de Cristo fuera del tiempo que te correspondió vivir, no te sirve. No te sirve, hermanos. El Señor que vino, el que vino como Cordero, ya vamos a decir, ese periodo de esa visitación fue de una vez y para siempre. Dice que no necesitamos volverlo a crucificar para que la gente sea salva ni que los pecados sean perdonados, ¿verdad que no? ¿Qué necesitamos enseñar ahora? Seguiremos enseñando salvación, seguiremos enseñando redención, que solamente a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Pero para tú vivir todos los días, tú no todos los días te vas a arrodillar a pedir perdón y Señor, hoy te vuelvo a aceptar, yo te vuelvo a aceptar. Él te va a decir, pero bueno, tú tienes problemas de identidad, ¿qué? Si yo todos los días le tengo que decir a mí, hoy te acepto como esposo, tengo un problema de identidad. Entonces, así está la iglesia con un problema de identidad, todos los días recibiendo a Cristo como Salvador. No, hay que pasar la página y hay que ir a lo nuevo, porque después que nos casamos, ¿qué viene? ¿Qué viene? La luna de miel, ¿verdad? Y después, los muchachitos y la vida cotidiana. Y cocinar. O yo pensaba cuando venía para acá, porque yo cuando llego a la iglesia ya llego cansado, y yo justo estaba poniendo las ollas y decía, de verdad, Señor, que hay días que yo no quiero cocinar. Ay, dame amor para mi familia, Señor. Bueno, porque yo no sé las demás mujeres, yo siempre escuché mujeres que decían, yo soy excelente cocinera, pero como yo siempre he dicho la verdad, yo siempre decía, pero es que a mí no me gusta cocinar. Pues yo no sé por qué a la gente se le metió en la cabeza de que el que no me gusta cocinar igual a no cocina. ¿Quién dijo eso? Sí, entonces la gente me dice, ay, ¿tú cocinas? Pues sí, hace 27 años le cocino a mi familia. Y están bellos, hermosos, bien parados, como palmeras en el desierto, pues no tienen problemas de salud. ¿Por qué? Porque yo sé cocinar. ¿Me gusta cocinar? Todavía no me gusta. Pues sí, esta mañana mismo estaba pidiéndole al Señor fortaleza. Señor, por favor, dame fuerza para hacerle una buena comida hoy a mi familia. Porque no me gusta. Ay, ojalá el Señor me bendijera con alguien que cocinara todos los días en mi casa. Eso para mí sería, miren, estar en el día del Señor. Sigo. La palabra que se utiliza allí para martillar se utiliza de manera metafórica en el Salmo 66 del 10 al 12, cuando el salmista le dice, Señor, tú nos has probado, nos has purificado como se prueba la plata. Y está diciendo que el proceso de martilleo es el proceso de purificación a través del sufrimiento. En el Nuevo Testamento siempre se me olvida el pasaje donde está, quizá mi esposo sí recuerda, cuando dice que la tristeza según Dios produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso está ahí? Búscamelo un momentico. En la que estoy diciendo, ahorita leí fue Salmo 66, 10 y 12. Pero en el Nuevo Testamento dice que hay una tristeza que es según Dios. Y esa tristeza según Dios opera en nosotros para producir frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hermanos, fíjense lo que ha ocurrido con esta herencia de una doctrina de prosperidad mal enfocada.
¿Qué fue lo que se enseñó o se ha enseñado por más de 50 años ya? Yo siempre digo, los últimos 50 años, más de 50 años que tenemos la prosperidad, porque ya del 2000 llevamos 15 años, ¿verdad? Y esa doctrina de prosperidad con fuerza empezó después de los 70, pero en realidad sus raíces vienen desde los 50. ¿Y qué es lo que se nos enseñó? Todo lo que te produce a ti sufrimiento, si estás en sufrimiento porque estás en maldición. ¿Se enseñó eso y se sigue enseñando? Sí. Y esto es muy serio porque entonces le creamos a la gente una dualidad. Y resulta ser que Dios utiliza los procesos de sufrimiento en nuestra vida para formar el carácter y entonces nosotros decimos que estoy en maldición. Nada más. 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10 es el verso que les estoy mencionando. ¿Podrías leerlo completo, por favor? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. También que hay dos tipos de tristeza, pero aquella que es producida en el proceso de formación en nuestra vida siempre nos va a llevar a arrepentimiento. Pero ¿quién decide eso, hermanos? Nosotros lo decidimos, exactamente. ¿Saben que eso da esperanza? ¿Saben que aún tus malas decisiones, las consecuencias de tus malas decisiones, cuando tú vienes delante del Señor en arrepentimiento, Dios las transforma y produce en tu vida ese fruto que es para salvación? Amén.